Décima meditación de nuestra lección divina en el Apocalipsis que hemos llamado La victoria de la esperanza. Esta décima meditación se llama La ciudad santa y corresponde a la lectura, la meditación y la contemplación de los capítulos 21 y 22 del libro del Apocalipsis. Como siempre haremos una selección de textos y luego haremos nuestra geografía textual, recorriendo en el texto los personajes, lo que dicen y lo que hacen. Aunque en este lugar sobre todo será la contemplación del lugar que finalmente podremos descubrir de qué se trata. Para poder ser conducidos en esta lectura y en esta contemplación, los invito a pedir el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Padre Dios, que has encendido en nuestros corazones en el fuego de tu Santo Espíritu, haznos dóciles a sus inspiraciones para que aprendamos a gustar el bien y a gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a la lectura. Del capítulo 21, versículos 1 al 4, versículos 10 al 14, versículos 26, 16 al 23. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y él mismo, Dios, estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Versículos 10 al 14. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura. Tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Del versículo 16 al 23. La ciudad era cuadrangular. Tenía la misma medida de largo que de ancho. Con la vara midió la ciudad, tenía 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Luego midió la muralla. Tenía 72 metros según la medida humana que utilizaba el ángel. La muralla había sido construida con jaspe y la ciudad con oro puro
semejante al cristal purificado. Los cimientos de la muralla estaban adornados con toda clase de piedras preciosas: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónix, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto y amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta estaba hecha con una perla enteriza. La plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Del capítulo 22, versículos 1 al 5. Después el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero en medio de la plaza de la ciudad. A ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban 12 veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Tampoco existirá noche, ni les hará falta la luz de las lámparas ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Comienza nuestra geografía textual. La descripción que se hace de la ciudad santa son de una novedad absolutamente novedosa. Son de un esplendor totalmente esplendoroso, de una belleza exuberante. Palabras con las cuales quiero sumarme a esta sorpresa del vidente cuando nos muestra la ciudad santa en estos capítulos 21 y 22. Vamos por el texto. Un cielo nuevo y una tierra nueva. La ciudad santa, la nueva Jerusalén. Así entonces, todo lo que se va a describir no tiene nada que ver con lo que se ha vivido. Y por eso todo lo que va a utilizar como palabras, rasgos, adjetivos para describir la ciudad, en definitiva, tanto el vidente como nosotros tenemos la certeza de que no alcanzan a describir ni la sombra de la belleza que él está viendo. Viene de Dios, por lo tanto no viene de los hombres. Y si viene de Dios, entonces Dios es el que determina la novedad, el esplendor y la belleza de esta ciudad. El primer rasgo de belleza es como una novia preparada para recibir a su esposo. Curioso este dato. Una ciudad que al mismo tiempo es una esposa. Y a continuación, esta es la morada de Dios entre los hombres. Es decir, es una esposa que estará permanentemente unida a su esposo. Y la descripción es esta. Él habitará con ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Y por eso la novedad está expresada también con estos términos.
Secará todas sus lágrimas, no habrá muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes ha pasado. Por eso se podría comparar el primer cielo y la primera tierra con lo de antes, y por lo tanto lo de antes está marcado por las lágrimas, la muerte, la pena, la queja y el dolor. Y la razón de todas esas carencias es que en el primer cielo y la primera tierra, en cierto sentido podríamos decir, Dios no moraba entre los hombres. En cambio, ahora, en la nueva ciudad, Dios sí que está morando entre los hombres. Luego comienza la descripción con estos rasgos, digámoslo así, de exuberancia. Una montaña de enorme altura. Resplandecía como la más preciosa de las perlas. La puerta era de jaspe. 12 cimientos, 12 puertas, 12 tribus, 12 apóstoles. Estos son términos que solo se pueden descubrir con plenitud en el recorrido completo de la Sagrada Escritura. Los 12 representan en toda la Sagrada Escritura al pueblo de Dios y a Dios junto con su pueblo. Por eso las 12 tribus de Israel, que corresponden a los 12 hijos de Isaac, y en cierto sentido a la familia de Isaac y por lo tanto a la familia de Dios. Pero luego aparecen otros 12, y estos otros 12 tienen que ver con los apóstoles del Cordero, es decir, a quienes el Cordero Jesucristo ha llamado. Y entonces podríamos decir en este segundo párrafo que este resplandor de esta ciudad es el conjunto de las promesas de Dios reflejadas en las tribus de Israel y el conjunto del cumplimiento de estas promesas de Dios que son los apóstoles del Cordero. Dice, sobre las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel y en los cimientos de la muralla estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a sacar entonces una conclusión. Sobre las puertas, en el dintel, casi como diciendo el título de cada puerta, el título de la ciudad, son estas 12 tribus, es el pueblo de Israel. Uno podría decir así como la entrada. Pero lo que sostiene a esta ciudad no es la entrada, son los cimientos. Y esos cimientos tienen que ver con el Cordero. El Cordero de Dios entonces está perfilando, determinando, marcando a esta ciudad y por lo tanto las puertas por las cuales se accede a esta ciudad, el pueblo de Israel es esta puerta, pero el corazón de esta ciudad, lo que sustenta esta ciudad, es el Cordero, cuyos apóstoles son el cimiento de la ciudad. Si los primeros 12 son la entrada, los segundos 12 son lo que sustenta. Continúan los rasgos exuberantes. Las medidas son realmente sorprendentes. La ciudad tenía el mismo largo que ancho, 2.200 kilómetros de largo. Algo impresionante. La muralla, el ancho de la muralla, 72 metros, según la medida humana. Y la muralla construida en una piedra preciosa, jaspe, y con oro puro, semejante al cristal purificado, es un oro cristalino. Vuelvo a decir, son expresiones que de verdad
en cierto sentido, sobrepasan la realidad. Y por eso usa estos términos. Una sola piedra preciosa es la que constituye la muralla, y el oro es cristalino como el cristal. Sorprendente, imposible, digámoslo, oro transparente. Y luego, las piedras preciosas que adornan los cimientos y por lo tanto los apóstoles. Y las menciona todas piedras preciosas. Las puertas son cada una de una sola perla. Y la ciudad misma, transparente como un cristal. Por eso, en definitiva, es una expresión que habla de una belleza imposible de expresar el lenguaje humano. Es como lo más bello de lo bello de lo bello de lo bello. Y luego no vi ningún templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. No necesita luz, porque Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Aquí recién se puede comprender lo que anunciamos ya en el capítulo 3, cuando hablamos acerca del santuario. Recién ahora, al final del libro, en el término de la revelación, se nos revela esta belleza y esta grandeza, esta experiencia sorprendente y sobrecogedora que tiene el vidente cuando es subido al santuario. En la ciudad santa, la que viene de Dios, la esposa, el templo es el Señor y el Cordero. Y por lo tanto vamos a decir así, esta ciudad no es un lugar físico, esta ciudad es el mismo Dios y el Cordero. Y por lo tanto nuestra vida definitiva es una vida de inmersión, estar sumergidos dentro de Dios, mediante el Cordero. Y el Cordero, vamos a decir así, que resplandece con la gloria del mismo Dios. El Cordero resplandece con la gloria del mismo Dios. Es una verdadera identificación entre Dios y el Cordero. Por eso vuelvo atrás para decir que no hay manera ni lenguaje humano capaz de expresar lo que el vidente está viendo. Y por eso todas las expresiones que usa son como una especie de exuberancia, un exceso. La última parte continúa con esta exuberancia, esta belleza, y le pone una novedad. Este río de agua viva, río de agua de vida, que da frutos cada mes, cuyas hojas son medicinales, porque dice en la ciudad no habrá ninguna maldición. Y vuelve a repetir, el trono de Dios y del Cordero estará en esa ciudad. Y luego, miren bien, sus servidores lo adorarán, contemplarán su rostro, llevarán su nombre en la frente. Por lo tanto, en esta última imagen, la del capítulo 22, se vuelve a insistir casi como en una síntesis lo que se había dicho ya en el capítulo 21. Y por último, se puede, como quien dice, concretar en esta visión panorámica profunda y total todo lo que alienta la esperanza del libro del Apocalipsis. No existirá noche, no hará falta luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así entonces, si quisiera resumir en breve la visión de la ciudad santa, diría esto. La meta de la historia, la plenitud de toda la historia de la humanidad es habitar Dios con los hombres, habitar la humanidad en Dios mediante el Cordero,
es estar sumergidos en Dios, que es el templo de la ciudad santa, que ha sellado alianza matrimonial con los hombres y mujeres que a lo largo de la historia aceptaron la invitación del Cordero. Así entonces participarán de la belleza exuberante, absolutamente novedosa de la vida en Dios. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra victoria, y así está expresado en los términos de los últimos 2 capítulos del libro del Apocalipsis. Dios vivirá en ellos y ellos vivirán en Dios.